Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo, enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Exposición a ruido, identificación, peligros, evaluación y formas de exposición. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy cordial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico especialista en salud ocupacional. Ingeniero Cruz, muy pero muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Wilmer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Quiero verificar, ustedes, o tú ves mi pantalla, perdona. Sí, señor, ahí la estamos viendo bien y te estamos viendo bien a ti. Ok, muchas gracias. ¿Cómo están el día de hoy? Pues bienvenidos. Es nuevamente un placer estar en esta segunda charla de nuestro ciclo de la comunidad educativa sobre peligros físicos. Para mí, pues es importante este espacio con ustedes. ¿Listo? Mi nombre, como decía Wilmer, yo soy Jorge Andrés Cruz, soy ingeniero químico de profesión, especialista en salud ocupacional de hace más o menos unos 16 años ya y trabajo en el área de higiene y seguridad industrial desde ese tiempo. Ahí están mis contactos, con mucho gusto, si ustedes tienen alguna duda, algún proceso que quieran identificar, con mucho gusto les podría estar soportando. Es importante entender que todos estos ciclos para nosotros son para el tema de una continua educación que vemos y sobre todo en esos procesos tan cambiantes, ir cada vez reforzando nuestros conocimientos y estos espacios se brindan para, obviamente, una mejor posición o una mejor, digámoslo así, eh, actividad o una mejor recepción por parte de ustedes. El día de hoy, en nuestra ruta que tenemos planteada para este año, vamos a ver el principal riesgo físico. Entonces, dentro un poquito, para irnos adelantando, dentro de las enfermedades laborales, uno encuentra que la hipoacusia neurosensorial, que es la enfermedad por exposición a ruido, eh, es la tercera o cuarta enfermedad laboral más importante del país. Entonces, por eso el ruido es el fenómeno físico que más se debe vigilar al interior de las empresas o el que de mayor gestión se debe tener. Por lo cual, arrancamos después de todo nuestro contexto sobre los peligros físicos de la charla anterior con este principal ruido. Por lo cual, hemos diseñado 3 momentos en nuestra charla que debemos tener presentes. El primero son las características del sonido, o sea, ¿qué entendemos por sonido? ¿Cierto? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué debemos hacerlo y demás? El segundo son las características de la exposición ocupacional. Si bien es cierto, tenemos sonido, ¿cómo nos exponemos a él diariamente? Y por último, pues identificar esa relación tiempo-exposición para mirar algunas alternativas de control, puesto que nuestra siguiente charla va a ser un taller dedicado a la prevención de la exposición de los trabajadores a los peligros por exposición a ruido. Entonces, como objetivo general, tenemos que identificar las características del comportamiento del sonido que se establece como ruido y las características de exposición ocupacional y los efectos que el sonido y el ruido pueden afectar a los trabajadores. Por lo cual, digamos que la charla la dividimos en 3 momentos, o digo, en 3 objetivos puntuales. El primero, definir las características del sonido. Eso es muy importante. La segunda, conocer los diferentes, digámoslo así, formas de exposición. Y la tercera, cómo, o el tercer objetivo, cómo esta exposición me puede afectar a un trabajador. Que ojo, no es solo es hipoacusia, hay muchas más características que me pueden afectar.
Para ver cómo estamos, yo quiero invitar a Wilmer a que hagamos una pequeña test de 3 preguntitas, a ver cómo estamos nosotros en conocimientos de exposición a ruido. Wilmer, Claro que ¿nos sí, colocamos, por ingeniero favor? Cruz. Con todo gusto vamos a empezar con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes que tal vez no han asistido a nuestras acciones educativas. El sondeo inicial lo hacemos con el objetivo de saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final para saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos a empezar entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿qué es ruido? A. Sonido de tipo desagradable. B. Sonido agradable al trabajador. C. Sonidos de alta intensidad. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta del sondeo inicial. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador les aparecerán estas 3 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son A. Sonido de tipo desagradable, un 35% de respuesta. B. Sonido agradable al trabajador, un 1%. C. Sonido de alta intensidad, un 64% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿qué es un decibel en ponderación A? A. Medida de la intensidad sonora en el ambiente. B. Medida de la intensidad sonora calculada al oído. C. Medida de la intensidad sonora en el aire. Les daremos igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Les recuerdo, si tal vez no saben la respuesta, no hay ningún problema, pueden participar, que nuestro experto nos va a conciliar esta segunda pregunta del sondeo inicial. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados son A. Medida de la intensidad sonora en el ambiente, un 38% de respuesta. B. Medida de la intensidad sonora calculada al oído, un 43%. C. Medida de la intensidad sonora en el aire, un 20%. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿qué es una sonometría de ruido? A. Medición de la intensidad de ruido del trabajador. B. Medición de la potencia de la fuente de un sonido. C. Medición de la intensidad de ruido de fuente o área. Igualmente daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera pregunta. Muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados fueron A. Medición de la intensidad de ruido al trabajador, un 23%. B. Medición de la potencia de la fuente de un sonido, un 18%. C. Medición de la intensidad de ruido de fuente o área, un 58% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Cruz. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya pues desarrollando esto, arranquemos primero nuevamente con que es un peligro físico. Es importantísimo entender esto. Entonces, un peligro físico son distintas formas de energía que generan algunas fuentes que son puntuales o concretas que pueden afectar a los trabajadores. Estas energías están presentes en el ambiente y pueden ser de tipo mecánicas. Cuando uno habla de mecánico es porque transmiten alguna fuerza o movimiento. Térmicas que transmiten frío o calor o electromagnéticas que transmiten normalmente energía y que pueden provocar diversos efectos entre sí. Dentro de las mecánicas producimos o entendemos lo que es el ruido. Y dentro del ruido, pues hay unas subclases que vamos a ver más adelante, que son ruidos de tipo continuo, tipo discontinuo, de impacto, infrasonido o ultrasonido. Entonces, la primera que vamos a ver es mecánica. Entonces, oiga, ¿cómo así que el ruido es mecánico? Ya vamos a explicarles el porqué. Primero tenemos que hablar que el hombre a través del tiempo ha estado preocupado por identificar todo lo que es la acústica
y hablar sobre todo de las ondas elásticas. Entonces uno tiene que entender que dentro de las ondas uno debe o identifica que efectivamente existe un fenómeno en el cual se transmite por movimientos ondulatorios, por un medio elástico, algún tipo de fuerza, ¿cierto? Y el ejemplo más claro para que ustedes vean cómo funciona esto es ese juego cuando de pronto los chicos de antes, no creo que los de ahorita lo hagan, con dos vasos de cartón o de plástico y una cuerda, jugaban al teléfono roto. Metámosle un poco de física a este juego. Colocamos un vaso y yo hablo por este vaso. Entonces, mi onda sonora empieza a chocar contra las paredes del vaso y genera una vibración, un movimiento ondulatorio. Al tener la cuerda templada, este movimiento se propaga de un lado al otro y al otro lado tenemos el otro vasito que cuando llega la vibración hace nuevamente vibrar, valga la redundancia, o mover el otro vaso, generando un proceso de replicación de la onda y transmitiendo el sonido. Entonces miren que efectivamente tenemos una fuerza que se transmite, que impacta, por eso es mecánica, y que replica el sonido. Y cuando ustedes se dan cuenta, las ondas acústicas o las ondas elásticas tienen gran aplicación, como ustedes lo ven en este momento en la gráfica, en varios aspectos como la ingeniería, el arte, las ciencias de la tierra, las ciencias de la vida, ¿cierto? Donde inclusive el habla es una herramienta muy importante para comunicarnos entre nosotros. Platón, 400 años antes de Cristo, ya escribía que el sonido era un soplo que pasaba a través de los oídos y se transmitía por medio del aire y se encuentra en el interior del cerebro, la sangre y el alma. La audición es una vibración tipo soplido, o sea, miren que ya estaba hablando de eso, que comienza en la cabeza, pero aquí tenía como un tema diferente y dice, no, y termina en el hígado. ¿Mm? Entonces, ahí es eh, el tema. ¿Listo? Entonces uno puede decir que el sonido es un disturbio que se propaga a través de un medio elástico, causando una alteración de la presión o un desplazamiento de las partículas a las personas. Entonces piensen que ya Leo Berenek ya está hablando de que el sonido se transmite por algo elástico, o sea, por eso es que uno dice que el sonido no se transmite en el vacío, sino definitivamente requiere algún tipo de medio que nos ayude a transmitir la onda elástica. Por lo cual, si nosotros quisiéramos representar una onda acústica, la veríamos de esta manera, como ustedes la están viendo ahí, en este momento. Entonces, digamos que esa forma que ustedes ven de esta manera se llama senoidal. Entonces, al ser senoidal, la onda como tal eh, tiene un inicio, y es importante ver esto, desde el, no sé si ustedes alcanzan a ver mi puntero, desde la vertiente inicial y termina un ciclo positivo en la parte de arriba y negativo cuando desciende y llega acá. Es importante porque digamos que eso es un ciclo y hay que entender de pronto algo que nosotros hablábamos, eh, hablamos de cómo, digamos, hay una cuestión que se llama frecuencias y las frecuencias es la cantidad de ciclos que se repiten por segundo. Más adelante les voy a hacer una comparación con una audiometría, que es algo importante para entender eso de las frecuencias. También tenemos un punto alto en la cresta, es que la cámara del web es al revés, un punto alto en la cresta, ¿cierto? Que se llama el pico y es dentro de un sonido el punto más alto que puede ser instantáneo. Y tenemos un promedio, que es lo que nosotros miramos, que es el RMS, o sea, esa vibración media promedio que puede afectar. Entonces, todo esto es la física del sonido que debemos entender, que es una onda sonora, que se transmite por un medio elástico y que tiene unas características de intensidad que son las que nos pueden afectar. ¿Mm? Por lo cual, entonces, la propagación del sonido, pues tiene que ver, ejemplo, con la presión y temperatura y también con el tipo de medio elástico que la transmita. Entonces, en el aire, más o menos la velocidad del sonido es de 344 metros por segundo
en el agua del mar, que es la salada, 1500 metros por segundo, y en un aluminio de 5200 metros por segundo. Obviamente, al estar las partículas más pegadas, o sea, al ser un poco más sólido, de todos modos siendo elástico, digamos así, transmiten el sonido más rápido, ¿correcto? Y entonces uno puede ver eso. Es importante entender que en el vacío no, ¿cómo se llama? No tenemos propagación en el vacío no tenemos propagación del sonido como tal, porque no hay forma de hacerlo. ¿Listo? Dame un segundo, por favor. Ya. Listo. Estaba mirando aquí una cosita. Entonces, ¿qué es el sonido? Entonces, si lo definimos, el sonido es una vibración capaz de producir una sensación auditiva generada por una fuente de energía y que requiere un medio con propiedades elásticas para su propagación. Este sonido, ¿cierto? Puede ser gaseoso, este medio puede ser gaseoso, líquido o sólido. Obviamente el más usual es el aire, que es por donde nosotros hablamos. Y entonces aquí viene algo importante que es ruido. Entonces el ruido es una mezcla desordenada y compleja de sonidos que producen eventos adversos fisiológicos y psicológicos que interfieren en las actividades humanas de comunicación y el trabajo de descanso. Aquí hay un mito y para mí, y eso es como para aclarar unas definiciones bien interesantes, el ruido es un sonido desagradable. Yo soy docente y yo les digo a mis alumnos, para mí el vallenato es un ruido. Entonces, obviamente hay gente que le gusta y me dice, no, para mí es música. Entonces, no, a mí no me gusta el vallenato. Y es verdad, a mí no me gusta el vallenato, me gusta el rockcito. Entonces, yo les digo, mi mamá, cuando yo era joven, decía que mi música era un ruido, porque va a gusto del tema. ¿Por qué le llamamos ruido? Viene asociado al tema de exposición, o más bien del sonido generado por las máquinas, los piñones, que es desagradable, que uno no se puede comunicar. Pero realmente el contaminante no es ese. El contaminante es la intensidad, o sea, la fuerza con la cual esa onda sonora se desplaza. ¿Mm? Y entonces es importante entender este concepto porque hay sonidos agradables. Es más, los músicos sufren de hipoacusia. Y si se han dado cuenta, un músico, cuando uno ve en los conciertos, tiene una especie de protectores auditivos con filtro para que efectivamente el sonido intenso no lo afecte. Los DJs sufren mucho de hipoacusia. Entonces, no es porque el sonido sea agradable o desagradable, es menos perjudicial, no. Realmente lo perjudicial es su intensidad. Y a lo que llamamos ruido, como les decía, es un sonido desagradable. Ojo que por ahí es una aclaración para las preguntas del test. Entonces, el ruido es un sonido desagradable o está clasificado de esa manera. ¿Listo? Pero repito, el contaminante es la intensidad, es la fuerza con la cual nos impacta. Entonces, si yo viera, y el filmina que van a empezar a ver, que es muy importante, si yo viera, digamos, la exposición como tal, y ustedes ven aquí el oído, entonces la onda sonora viene en el aire. Espere que yo me confundo. Viene aquí en el aire. ¿Correcto? Impacta aquí mi oído. ¿Para qué sirven nuestras orejitas? ¿Las orejitas para qué sirven? Las orejitas sirven para dos cosas. La primera es que el canal auditivo, o sea, estas formitas que tenemos acá, nos van a ayudar a encauzar el sonido para que él vaya entrando al oído medio, o sea, la parte interna del oído después de los pelitos. ¿Mm? Y los segundos sirven como un amortiguador. O sea, es tan fuerte el sonido que obviamente el cartílago, al ser un material flexible, amortiguan un poquito. No mucho, pero un poquito. Y entonces la onda sonora va encauzándose y va amortiguando y entra por el oído medio. Y ustedes se dan cuenta, llega a un punto muy importante que es el tímpano. Y en el tímpano, ¿cierto? Eh, amortigua y entonces hay una cuestión que es presión. Entonces la definición física de presión es fuerza sobre un área. Entonces, ¿qué fuerza? La onda sonora que impacta. ¿Qué área? El tímpano. Entonces, viene la onda sonora, impacta, y cuando impacta, esto vibra. Por eso es mecánica
Y a esto que estamos aquí le llamamos nivel de presión sonora. Entonces, la presión sonora es la presión que ejerce la onda sonora o la onda de audio en el área de la membrana timpánica. Y eso es lo que nosotros medimos, el nivel de presión sonora. Fíjense que es una fuerza sobre área, por eso es un agente físico-mecánico. Y entonces ya obviamente la membrana timpánica vibra, después vienen los tres huesillos que es el yunque, el estribo y el martillo, ellos van transmitiendo la vibración hasta llegar al caracol o a la cóclea y al órgano vestibular, donde esa vibración se va interpretando lentamente hasta convertirse en un impulso electrónico por las células ciliadas y el nervio auditivo lo lleva al cerebro para ser interpretado. Esto es lo que nosotros conocemos como nuestro proceso de audición. Y un tip, ¿qué es la hipoacusia? La hipoacusia se da porque esa membrana vibra mucho, o sea, es muy fuerte la vibración todo el tiempo, porque tiene que ver con la intensidad alta. Y entonces el nervio auditivo empieza a perder la capacidad de procesar la información. Todo el mundo piensa que puede ser un daño físico, disculpen, de los huesillos del oído o de la cóclea o del órgano vestibular, pero no, realmente lo que es un desgaste de las terminales nerviosas del nervio auditivo. Entonces es irreversible. La gente, normalmente uno tiene una enfermedad que se llama presbiacusia, y la presbiacusia es la pérdida auditiva llamémoslo así, por el desgaste normal. Es una disminución que por eso uno dice que los abuelitos no escuchan bien. Pero ya la hipoacusia es porque nosotros expusimos nuestros oídos a muchos ruidos o a mucha intensidad sonora y empieza a bajar. Dato curioso, estos aparaticos producen ondas sonoras que impactan directamente a mi oído. Y entonces se ha visto que hace unos 10 años ha empezado a subir el nivel de hipoacusia, o sea, es más intenso de presbiacusia y aparte de eso empieza a aparecer en personas más jóvenes y se le atribuye a esto. Entonces, el tema del uso de los audífonos, yo siempre pongo un ejemplo y es, hace 20 años cuando yo empecé a trabajar, todo el mundo llevaba su radiecito. Y uno ponía el radiecito a bajito volumen al lado del computador. Ahora uno va a una oficina, bueno, las que ya están abiertas por pandemia, y todos utilizan esto. No es ocupacional, pero la gente se está exponiendo. Cuando vamos en el transporte público, si ustedes miran a su alrededor, todo el mundo lleva esto. Entonces, obviamente en este momento no lo estamos sintiendo, pero a futuro vamos a ver los efectos de una sobreexposición a ondas sonoras. Continuemos. Entonces, ¿qué es la ponderación A? Otra pregunta muy importante. Entonces, vamos a hablar de esto. El ruido se mide en Bells y los Bells son una unidad de presión que equivale a 10 a la menos 22 pascales, pero es tan grande que uno la divide en 10 veces más y entonces se llama decibel. Entonces, decibel es una unidad de presión muy, muy pequeñita, que es con la que se mide la presión sonora. Y entonces la ponderación A es aquella simulando la presión que llega al mi oído, o sea, a la membrana timpánica. Obviamente no es que uno le metan el equipo allá adentro, sino que hay unas fórmulas matemáticas de compensación donde tomando el sonido afuera, el equipo simula como si fuera un oído interno. Si tomáramos el ruido que está afuera, se llaman decibeles C y posiblemente son de 5 a 15 veces más potentes que los decibeles A. Entonces, ¿por qué? Por lo que les decía, el cartílago amortigua, el oído medio amortigua. Entonces, la ponderación A es la que simula mi exposición dentro del oído interno. Importante a tener en cuenta, todas las normas, tanto ambientales como ocupacionales, me hablan de o sea, que se debe medir en ponderación A. O sea, digamos que esa es la referencia, no en C, en A. ¿Correcto? Es que les decir dudas, preguntas, disculpen. No, las preguntas al final, por favor, ténganlas ahí y tratamos de dar un espacio. Entonces, miren que aquí hay unos termómetros bien bonitos que colocan por ahí en las imágenes, donde uno empieza a ver que hay niveles de ruido. Realmente, no tener ruido es mentira. Lo que pasa es que, digamos que uno no tiene una sensibilidad auditiva tan baja.
Digamos, un dormitorio cerrado, uno puede tener 20, 25 decibeles y uno no lo siente. Una conversación normal, como la que podemos tener ahorita, puede estar alrededor de unos 60 decibeles. Dato curioso, la resolución 2400, artículo 92, parágrafo 1, indica que en las oficinas, o no dice oficinas, dice labores de concentración, o sea, donde tengamos que hacer procesos en los cuales tengo atención, el máximo permisible son 70 decibeles. Ojo, esos 70 decibeles no me hablan de que después de ese nivel voy a generar enfermedad. No. Me habla es que después de 70 decibeles, el sonido ambiente puede ser tan molesto que me puede generar a mí una desconcentración. Y es un fenómeno bien interesante. Miren que yo no soy muy amigo de esas oficinas abiertas, porque la oficina abierta, eh, primero que todo, eh, nosotros como humanos somos curiosos y los hombres somos más curiosos que las mujeres. Entonces, no sé, llaman al amigo de lado y uno es para oreja ahí. No sé, cualquier cosa y uno escucha. Entonces, a mí sí me gusta un poquito más la oficina cerrada, los ambientes más tranquilos y me permite una concentración. Es un fenómeno que muchas veces pasa en algunas empresas y es que dicen, ay no, yo trabajo mejor en mi casa o llego muy temprano, me voy tarde porque en el día no me rinde. Y ese no me rinde es a bueno, un núcleo de cosas que ya uno se da cuenta que son distractores. ¿Como cuáles? Bueno, hay muchos que se pueden presentar. Uno de ellos puede ser, ejemplo, eh, puede ser el WhatsApp. La gente no escribe por la temprano. Si estamos en una recepción o cerca a la puerta, pues el pasillo, el tránsito, ¿cierto? Las llamadas. Entonces, por eso, digamos que ese nivel que refieren de 70 decibeles es para tener un control de la exposición. Entre 70 y 80 uno puede considerar todavía una exposición baja, ahorita les voy a explicar por qué, pero ya son ambientes un poco más industrial, de pronto comercio. ¿Mm? Ya de 80 a 85 decibeles uno cataloga una mediana exposición y entonces esa mediana exposición puede tener unos efectos a personas sensibles y después de los 85 decibeles uno ya considera una alta exposición a ruido. Y entonces hay niveles tan fuertes como, ejemplo, un avión que puede llegar a los 120 decibeles. Otro tip es que puede haber una sordera súbita por picos mayores a 140 decibeles. Es decir, la vibración es tan fuerte que el nervio auditivo se puede dañar. Una cuestión que también se puede dañar o puede ser afín a esto es por hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión también afecta la audición de las personas y algunos medicamentos como los priles para el tema de riñón y la tensión, como los captopril, los enalapril, también son ototóxicos. Algunos químicos como el sileno también es ototóxico. O sea, tienen como efecto secundario también afectar al trabajador. Entonces, aquí hay otras ponderaciones. Ustedes pueden encontrar esos termómetros en muchos sitios en los cuales ustedes definitivamente pueden tener como ese tipo de situaciones. Se puede prever que después de los 100 decibeles, ¿hmm? Después de los 120 decibeles, puede haber una desconexión del oído. Digo, un dolor en el oído. Y después de 140 se podrá. ¿Listo? Bueno, entonces, ya que vimos toda la física, las definiciones, como las unidades de medición y demás, entendamos que para ese segundo objetivo, que decíamos cómo hay que comprender la exposición, tenemos estas 5 variables que son muy importantes. Entonces, primero el tiempo de exposición. Obviamente, entre más tiempo de exposición, pues el riesgo es más alto. Sí, inclusive uno puede estar expuesto en periodos cortos sin exposición continua y no es tan importante. Entonces, entre más tiempo dure yo al frente o en el lugar donde hay una generación de ruido, es importante. Y es una característica muy importante identificar. Muchas veces uno dice, no, mire, es que vamos a hablar del señor de mantenimiento de una empresa. No es que me toca ir, no sé, a los compresores y ya el ruido es tenaz. Bueno, listo, está muy bien. ¿Usted cuántas veces va con los compresores al día? 3 veces. ¿Y cuánto se demora cada vez que va? 5 minutos. Ah, no, eso es muy, muy, muy poquito. Entonces, realmente el ruido no va a afectar, por más que la intensidad sea alta. Ejemplo, ahorita que aquí pasan los aviones.
Entonces, sí, hay un ruido ahí, pero pues no va a ser tan alto y no estoy expuesto. También el tipo de ruido. Entonces, aquí hay unas características de ruido que vamos a ver que son ruido intermitente, ruido continuo, ruido de impacto. ¿Mm? La distancia a la fuente sonora, que es un elemento de control. Resulta que a medida que se dobla la intensidad, se baja, se duplica la intensidad, se disminuye, se duplica la distancia, se disminuye la intensidad. Entonces, una forma de control muy sencilla es no tener las fuentes cerca. Entonces, muchas veces es necesario el compresor, es necesaria la planta eléctrica, el motor. ¿Qué hacemos? Lo dejamos lo más lejos posible, le ponemos barreras de sonido y nosotros estamos distante de la fuente. Hay otro tema que es la sensibilidad del individuo. Hay personas que soportan más el sonido que otras o que tienen prescripciones médicas como las que les digo de hipertensión o toman medicamentos y demás. Y también hay personas que ya vienen con los oídos dañados. Entonces es muy importante, y aquí hay un tip de prevención que miraremos para la otra sesión, y es cuando debemos hacer una audiometría y siempre nuestro médico laboral, yo soy ingeniero, obviamente, pues digamos que entiendo un poco el tema, pero pues la última palabra en estos temas clínicos siempre va a ser la de los doctores, como el médico como tal, ¿cierto? Nos puede determinar si es riesgoso contra una persona con un oído con hipoacusia. Imagínense ustedes que ustedes son las personas responsables de SST, de un call center, y recibir personas con daño auditivo ya. Entonces, ¿cómo prevenimos? Entonces tenemos que ver, y para mí es un tema bien interesante porque si yo recibo una persona de ese tipo, puedo tener un problema más adelante porque yo le estoy colocando el riesgo para que su enfermedad, a pesar de ser anterior, se exacerbe. Entonces hay que saber cómo manejamos estos casos, puesto que hay un tema legal que hay que revisar muy bien antes de tomar algún tipo de decisión sobre estos aspectos. Pero sí es importante tener como esas características cuando tenemos tareas, actividades o lugares donde van a permanecer nuestros trabajadores y están expuestos a ruido. ¿Listo? Entonces aquí hay otro termómetro. Entonces, mire, muy bajo es difícilmente audible. Entonces uno puede clasificar, o cómo podemos clasificar dolores, sonidos. Entonces, muy bajo, 20 decibeles. Moderado, por debajo de 60 decibeles. Muy alto, por encima de 85 decibeles. Ensordecedor, por encima de 105 decibeles. Dolor, por encima de 120 decibeles. E insoportable, por encima de 140 decibeles. Y mire aquí dice, después de los 150 se puede romper el tímpano, o sea, el tema es fuerte. Hay una norma que es la norma ANSI S1.13 de 1971 que nos habla de la clasificación del sonido. Entonces, digamos que establece 3 tipos de sonido y tiene que ver con, digamos así, la fluctuación. Un sonido normalmente es muy raro el sonido que es puntual, o sea, que es lineal. ¿Mm? De pronto, yo les decía que íbamos a hablar de las audiometrías. En las audiometrías uno ve eso, que nos colocan una cabina, nos ponen los audífonos y colocan una frecuencia estable y un nivel estable. Normalmente no, los ruidos tienden a tener unas variaciones. Entonces, se considera estable cuando en un periodo de medición de un minuto un ruido no fluctúa más de 5 decibeles. Entonces, es una línea que si uno la ve en el tiempo, pues se ve como tiende a ser recta. Entonces, es estable. Si esta condición no se cumple, obviamente, si es más de 5 decibeles, pues es fluctuante o intermitente, que realmente es el sonido que uno ve, ¿cierto? Y digo, sí, ruido inestable. Y el ruido intermitente es aquel que puede estar quieto, aparece en un momento y desaparece. Hay otros ruidos que uno puede tener también, que pueden ser los picos. Entonces yo voy a explicar esto un poquito mejor desde unas gráficas que tengo acá. ¿Listo? Entonces, miren, cuando tengo un ruido continuo, si ustedes ven en su pantalla, en la parte superior izquierda, van a ver una línea. Entonces, un ruido es un ruido continuo, que es una fuente que normalmente, digamos, una planta de energía, un compresor, no, una planta de energía, normalmente es lineal. Un ruido transitorio puede ser el del avión, lo que me pasó aquí ahorita. Estábamos en un sonido tranquilo en el ambiente, pasó un avión transitorio y vuelve a su estado normal. Un ruido continuo intermitente puede ser el de un compresor. Entonces, ¿qué pasa con los compresores? El compresor está quieto, está tranquilo, se dispara para llenar, el motor trabaja a la misma velocidad, o sea, es constante arriba,
pero después de un tiempo se apaga porque se llenó. Sigue tranquilo, cuando se descarga vuelve y se prende y se repite el ciclo. Por eso se llama ruido continuo e intermitente. Ya un ruido fluctuante como tal, como les decía, es un ruido que no tiene definitivamente una tendencia, sino es simplemente una variación constante. Un ruido de impacto es un pico, o sea, un alto en un instante, o sea, eso que acabaron de escuchar, que le pegué a mi mesa. Eso es un ruido, un pico. Y puede ser, digamos, un disparo o la caída, en la caída de un objeto. Eso es. Ya un pico repetitivo puede ser, digamos, una troqueladora. Entonces, que hace un impacto. ¡Pa! 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 Y eso tiene unas características, digamos, un poco diferentes de exposición. La resolución 1792 del 90 establece nuestro límite permisible en Colombia. Entonces, ojo que aquí hay algo interesante y es la relación tiempo-nivel de ruido acumulado. Entonces dice que para las 8 horas de la legislación, el máximo permisible son 85 decibeles. Entonces, mire, 8 horas, 85 decibeles. Y se acuerdan la ANSI me habla a mí aquí de intervalos de 5 decibeles, porque resulta que el sonido tiene unas características de exposición que son logarítmicas. En ruido 1 más 1 no es 2. La intensidad teóricamente se dobla cada 3 decibeles y aquí lo ponen cada 5. Matemáticamente les puedo mostrar que es cada 3 decibeles y por eso la Gatizo recomienda que la tasa de intercambio no sea 5 sino 3, pero en la legislación está en este momento como 5. Entonces miren que si yo digo que es el doble de tiempo, la mitad sería 80 decibeles. Por eso, cuando yo les decía que el riesgo era bajo, y eso es un tip que analizaremos, como les digo, la próxima sesión, es que se considera ruido de baja exposición toda medición por debajo de 80 decibeles. Y teóricamente, y según Gatiz y Gatiz y muchos otros documentos, no habría que hacer vigilancia médica a personas expuestas en una jornada acumulada por debajo de 80 decibeles, que equivale al menos del 50% de la exposición ocupacional. Cuando hablamos de 80 a 85, tenemos un rango ahí en el cual definitivamente podemos tener una exposición diferente. Entonces, de 80 a 85, no estamos por encima del límite, se considera un rango de exposición media. Si uno saca una dosimetría, ya le voy a explicar que es una dosimetría de ruido, tiene una exposición del 50 a 100% y ahí dice que personas susceptibles pueden generar enfermedad. Recuerden que no todos somos iguales. Entonces yo no puedo decir una línea que de 85 para arriba me enferme toda la población y de 85 para abajo ninguno se enferma, no. Por eso en higiene uno habla que el control arranca siempre del 50% de la dosis de exposición de para arriba. Entonces, por ende, después del 50% se prevé que uno tiene que empezar a hacer vigilancia y algún tipo de control preventivo. Y después de los 85 decibeles, que ya es el máximo permisible, definitivamente decimos que estamos expuestos. Entonces ya decimos, estamos por encima de la legislación y hay que hacer controles no preventivos, sino correctivos. Sustitución, eliminación, controles de ingeniería que van a aplicar mucho, como insonorizaciones, barreras, cambio de tecnología, ¿cierto? Y se complementarán con controles administrativos y con elementos de protección, ¿correcto? Y de aquí para adelante, pues obviamente hay unos niveles de exposición donde varía un máximo permisible de acuerdo a las horas, brincando de 5 en 5 y quitando el tiempo a la mitad. Eso es lo que es la tablita de la resolución 1792 del 90. Entonces, pues ¿para qué o qué, por qué nos pasa todo esto? ¿Qué impacto tiene todo esto? Entonces hay que entender algo y es muy importante, ¿no? Y es, primero, la dificultad de la comunicación. O sea, el sonido, cuando nos afecta, nos da una dificultad al comunicarnos. Definitivamente, tanto el no escuchar bien o si hubiese una interferencia nos va a dejar. Lo que hablábamos de las oficinas, podemos tener una poca concentración, una incomodidad, nos fatiga, nos pone mal genio, baja el rendimiento. El ruido puede ser una causa de un accidente laboral por desconcentración, ¿cierto? Y pues obviamente, como les decía, lo más importante o la enfermedad que más se asocia es la hipoacusia neurosensorial, que es la pérdida de la audición ocasionada por una lesión del oído interno o el nervio auditivo, que era lo que les decía. Y obviamente a medida, esta es irreversible, como les digo, y a medida que se va perdiendo, va avanzando.
Hay una pérdida normal por nuestra edad, pero ojo, se está acelerando y si no prevenimos, y miren que son tips, porque muchas veces dentro de lo que yo como responsable debería decir en una empresa, venga, hablemos de conservación auditiva, así no esté expuesto a ruido, muchas veces por uso de esto. En pandemia encontramos estas modalidades y entonces hubo mucha gente que decía, no, yo me la paso en reuniones todo el día. ¿Y con qué estaban trabajando? ¿Cierto? Entonces, o al celular o de una manera u otra. Entonces ahí es donde tenemos que también hacer un poco de prevención para evitar este tipo de situaciones. ¿Mm? Entonces, cuando vemos una hipoacusia, vamos a ver esto. Entonces, ya dan cuenta que hay unas caídas. Esto es un audiograma, esta es la forma en la cual nos entregan a nosotros, digamos, las audiometrías. Bueno, ya no se pueden ver, recuerden que hay un secreto de historia clínica, pero pues si pudiéramos ver, esto es un audiograma. Por convenciones, el oído izquierdo siempre con X y azul, el oído derecho siempre con rojo y bolita. Y cuando hay hipoacusia, uno pierde la audición en las frecuencias altas y uno ve este tipo de fenómenos. Entonces, así es donde empieza a haber uno caídas. Entonces, fíjense que 91, cuando le ponen esos piticos, que son cada uno de estas frecuencias, son los piticos, es normal que uno los perciba entre los 10 a los 25 decibeles. Y cuando empezamos a que le tienen que subir el volumen para que uno los escuche, pues empieza a ver este tipo de caídas. Entonces, ahí es donde vemos la hipoacusia neurosensorial. Hay otros trastornos que también se pueden presentar. Chicos, importante, y les voy a decir uno, pero no se me va a alterar y con respeto de las señoritas, hasta hipotencia. Obviamente, digamos, nos va a dar dolores de cabeza, ¿cierto? Estrés, tinnitus, que es ese tema de los piticos que puede ser antes de esta, puede afectar el ritmo cardíaco, nos puede dar taquicardias, puede aumentar la secreción y por eso nos ponemos de mal genio, y entonces la acidez tiene que ver con secreción de hormonas y entonces tenemos problemas a nivel del estómago, ¿cierto? Podemos tener relaciones de vasos, espasmos, de, de algún tipo de exposición. Y pues como les digo, el más importante es la hipoacusia, trastornos visuales. Entonces fíjense que el ruido puede tener muchas más afectaciones de las que uno pudiera considerar. Uno consideraría muchas veces que el ruido solo afecta como en la parte auditiva y no, tiene muchas más efectos dentro de nuestra salud y nuestro desempeño laboral, por lo cual es importante prevenirlo y tenerlo controlado en nuestros ambientes laborales. ¿Y cómo se hace eso? Digamos que este es el abrebocas de nuestra próxima sesión. Pero es importante entender que si nosotros hablamos desde la escala del control, tenemos una serie de características que podemos tener, ¿cierto? En las cuales, de acuerdo al nivel, obviamente tenemos que tener control, ¿cierto? Entonces, miren que cuando uno habla, ejemplo, de ruidos bajos, bajos de 80 decibeles, uno dice, información, sí. Siempre es importante formar a nuestro trabajador desde cualquier punto de la exposición. Siempre. O sea, siempre es buena una charla. Mire que les decía ahorita, oiga, ¿y por qué no dictarles una charla de conservación auditiva a los oficinistas que están utilizando esto? ¿Sí? No tiene que ser siempre al operario, al ingeniero que está en campo, no, muchas veces también podemos hablar desde ahí, como hace una adecuada higiene, que no nos tenemos que meter, no sé, el destornillador en el oído, ¿sí? La uñita, que porque los copitos son malos. ¿Mm? Entonces, todo ese tipo de cosas, como tener una buena salud auditiva, un reposo auditivo, es muy importante. Uno podría prever que para exposiciones menores de 80 decibeles, hasta no hacer controles como una audiometría de ingreso. Hay mucha literatura que lo dice. Vuelvo y repito, esos conceptos tienen que ser reafirmados o reforzados o verificados o aprobados por un médico laboral. Yo simplemente me remito a lo que he encontrado en algunas guías médicas como la GATISO y la GATIS, que dicen que no hay que hacer vigilancia médica por debajo de los 80 decibeles. Pero les digo, esto lo decide un médico laboral. Pero también uno puede hacer, ejemplo, conocer por seguridad el estado auditivo de una persona cuando ingrese y hacer un control cada 5 años de verificación de esa pérdida que se mantenga en estados normales, como para tener un check-in. Miren que tampoco estamos diciendo que la audiometría tiene que ser anual. Eso es otro tip importante. Vuelvo y le repito, todo esto siempre verificándolo con un médico laboral. ¿Listo? Debajo de los 80 decibeles no es recomendable, o sea, no es recomendable, no, digamos, no se ve necesaria más bien la opción de algún tipo de elemento de protección,
pero en muchos sitios lo utilizan por cultura y es adecuado. Entre más lo proteja, mejor. Si ya lo tengo, ¿para qué lo quito? ¿Cierto? Entonces, mejor, si se puede, es hacer unas mediciones de ruido de 3 a 5 años es adecuado para mirar y validar que el sonido en el cual estemos expuestos no tengamos un riesgo alto. Y obviamente todo el tema siempre de información y señalización es adecuado. En otro escenario, ya después pasando de los 80 a los 85, que estamos hablando de ese rango en el cual podemos tener ya una mediana exposición, ya decimos, venga, información sí. Podemos hacer controles médicos cada 3 años, cada 5 años, depende del tema. La protección ya es aconsejable, ya es, digamos que es un elemento de prevención, ¿cierto? Ya estamos viendo que las mediciones las hacemos de un rango de 1 a 3 años, ¿m? A menos de que hayan cambios en el proceso. Y sí o sí, seguir con el tema de la protección auditiva, porque realmente es importante. ¿M? Es importante verificar nuestra protección auditiva, cómo lo tenemos y demás. ¿M? Posteriormente, ya después de los 85 decibeles y de 90 para arriba, pues ya tenemos que hacer controles porque tengo esto. Entonces, fíjense que ya decimos, no, mi información siempre, como les decía, va a ser importante. El tema de la audiometría es un control médico anual, inclusive en gatizo, y no me acuerdo ya el nivel de referencia, si son 95, 100 decibeles, ya dice que si una persona está constantemente todos los días expuesto a 100 decibeles, la periodicidad no es del año, es de 6 meses. O sea, por eso les digo yo, siempre hay que revisar con su médico laboral este tipo de pautas. Ya digamos, la protección auditiva es obligatoria. NIOSH recomienda que después de 100 decibeles tengamos doble protección auditiva, es decir, un protector auditivo y un protector de copa, ¿cierto? Las mediciones cada año, pero aparte de las mediciones, yo creo que aquí de pronto nos falta en este cuadro, que lo veremos la próxima sesión, un tema y es la intervención, porque ya teniendo un nivel de exposición tan alto, yo no puedo simplemente decir que con audiometrías, información y elementos de protección controlo la exposición. No, aquí ya tengo que empezar a tratar de intervenir la fuente, el medio, hacer esos controles de ingeniería realmente adecuados, hacer el cambio de fuentes sonoras. Miren, les voy a colocar un cambio de fuente sonora que últimamente me ha parecido curioso y hasta peligroso, y es los buses eléctricos. Entonces uno va en la calle y uno de pronto uno escuchaba el Transmilenio pasar, viene el Transmilenio, uy, viene un Transmilenio. Pero como a veces ya no suenan, entonces uno no siente que viene el bus. Entonces miren que al cambiar la tecnología de un motor de combustión a un motor eléctrico, que es la fuente, ¿cierto? Eliminan el factor de riesgo que es el ruido. Y no, interesante. Entonces, digamos que esto viene amarrado a que cuando yo haga un control que impacte en la intensidad sonora en el ambiente, ¿cierto? Debemos hacerlo bien sea cada año o cada vez que lo haga. ¿Cómo se hacen las mediciones de ruido? Entonces, las mediciones de ruido, hay dos tipos de mediciones que veremos la otra sesión. La primera es una sonometría, por ahí está en la evaluación. Y una sonometría se emplea un sonómetro y es para medir el sonido que hay en una fuente o un área. O sea, es un equipo que mide el ambiente y en el ambiente toma lo que le llega al micrófono que tiene. Es instantánea, se toma más o menos en un periodo de 1 a 3 minutos, se mide y sirve para identificar, como les digo, las características del ruido de una fuente o área. Jamás la exposición de una persona. ¿Por qué? Porque normalmente una persona no está el mismo ruido expuesta a sus 8 horas de trabajo. Acuérdense que la distancia influye, entonces se puede parar en su puesto de trabajo, va para un lado, va para el otro, apagan la máquina, apagan la fuente, ¿cierto? La fuente es intermitente. Entonces, es para identificar fuentes o áreas. ¿Puede servirme como un tamiz inicial? Sí. Cuando yo voy a hablar de la exposición de una persona, utilizo un equipo que se llama un dosímetro de ruido. Es como un micrófono que se pone a la altura del oído, ¿cierto? Y él va a grabar minuto a minuto la intensidad sonora y después de un tiempo saca un promedio de esa intensidad. Lo mínimo de toma según Gatizo son el 75% de la jornada para que saque un promedio ponderado adecuado. Y entonces ahí uno dice, esta persona en el día, como por todo el equipo todo el día, en su tiempo de trabajo, su promedio de exposición es este. Entonces miren que ahí sí lo podemos comparar contra los 85 decibeles. Entonces, eso se llama dosimetría de ruido. El otro es una sonometría, que es una fuente o área. Entonces, esas mediciones se tienen que hacer
Hay veces para vigilar el ambiente o hay veces para identificar la efectividad de un control, que era lo que les estaba hablando. Y como siempre, la señalización es importantísima, que la gente esté sabiendo qué ambientes sonoros hay, qué tan frecuentes, qué tan fuertes pueden ser, ¿cierto? O inclusive hasta colocar el nivel promedio de exposición. ¿Listo? Espero les haya gustado nuestra charla el día de hoy. Como les digo, hay una segunda parte que veremos en nuestra próxima sesión, en la cual vamos a hablar nuevamente de ya los tipos de medición puntual, ¿cierto? Y un taller práctico de cómo seleccionar elementos de protección, cómo seleccionar sistemas de refracción de aislantes acústicos y hacer todo, o sea, cómo se debe implementar una estrategia de prevención de ruido desde la pirámide de la jerarquía del control, o sea, sustitución, eliminación, control de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección para generar un conjunto de medidas que prevengan la exposición laboral a ruido. Espero que este espacio les haya gustado. Le voy a pedir el favor a Wilmer amablemente, que yo sé que vamos a subir en este nuevo sondeo, que hagamos nuevamente el sondeo y que verifiquemos como tal cuál fue nuestra aceptación en la charla. Wilmer. Ingeniero Cruz, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final de esta acción educativa. Pasamos a nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿qué es ruido? A. Sonido de tipo desagradable. B. Sonido agradable al trabajador. C. Sonido de alta intensidad. Daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Les recuerdo a los que tal vez no pudieron estar en nuestro sondeo inicial desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que es la correcta o la acertada. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados son A. Sonido de tipo desagradable, un 52% de respuesta. B. Sonido agradable al trabajador, un 0%. C. Sonido de alta intensidad, un 47% de respuesta. Ingeniero Cruz, ¿cómo nos fue nuestra primera pregunta? Bueno, yo creo que ahí hay una sana confusión. Ojo, ruido es un sonido desagradable por definición. Sí, es un sonido desagradable, por lo que les decía que está empatizado al sonido producido por unas máquinas. Pero la intensidad sonora, o sea, la fuerza, la potencia de ese ruido es el real contaminante. Entonces uno puede decir realmente, sí, ruido es un sonido desagradable, pero lo que nos afecta es la potencia. Entonces digamos que la respuesta efectivamente es la primera, porque es la definición de ruido, pero sí me gusta que muchos tengan claro que independientemente sea un sonido agradable o desagradable, lo que realmente va a afectar a nuestros trabajadores es el volumen, la intensidad, la potencia con la cual ese sonido puede impactar a los trabajadores. Muchísimas gracias por la retroalimentación, ingeniero. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. Ujú. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿qué es un decibel en ponderación A? A. Medida de la intensidad sonora en el ambiente. B. Medida de la intensidad sonora calculada al oído. C. Medida de la intensidad sonora en el aire. Igualmente daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron A. Medida la intensidad sonora en el ambiente, un 43% de respuesta. B. Medida la intensidad sonora calculada al oído, un 49%. C. Medida la intensidad sonora en el aire, un 8%, ingeniero. Bueno, definitivamente, como les decía yo, la intensidad sonora calculada al oído es la ponderación A. Y era lo que les explicaba, es como uno no le coloca en el equipo dentro del oído, digamos que el equipo tiene un sistema de compensación, el cual simula cuál es el nivel de ruido que llega al interior del oído. Eso es lo que se presenta y es la ponderación A. Recuerden que todas las normas, como la resolución 1792 del 90, dice que se debe medir en decibeles A.
Ingeniero, muchas gracias por la retroalimentación. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿qué es una sonometría de ruido? A, medición de la intensidad de ruido al trabajador. B, medición de la potencia de la fuente de un sonido. C, medición de la intensidad de ruido de fuente o área. Igualmente les daremos 15 segundos para que respondan nuestra última pregunta de este sondeo final de la acción educativa del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar de nuestro sondeo final de la acción educativa del día de hoy. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados fueron A, medición de la intensidad de ruido al trabajador, un 19% de respuesta. B, medición de la potencia de la fuente de un sonido, 20%. C, medición de la intensidad de ruido de fuente o área, un 61% de respuesta, ingeniero. No, eso está perfecto, Wilmer. Ahí es, es la medición, como les decía al final, es la medición de fuente o área en la cual está expuesto el trabajador. Entonces ahí está perfecto. Como les decía, hay dos tipos de medición, una que son las sonometrías, que son de la fuente o área, y otra que son las dosimetrías, que son las que tiene el trabajador. Pues muchas gracias. De verdad fue un placer acompañarlos, ver que entendieron o, digamos, captaron muy bien la idea del tema. Los espero para la próxima sesión que vamos a tener vamos a hablar, como decirlo, es un taller súper importante, porque si bien vimos todo el contexto hoy, la idea también es aprender cómo debemos gestionarlo de forma adecuada dentro de nuestro trabajo. Entonces, Wilmer, un placer estar el día de hoy con ustedes. Una feliz día para todos. Ingeniero Cruz, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en este importante espacio académico. Igualmente te deseamos un feliz día y esperamos verte muy prontamente. Muchas gracias. Que estés muy bien, Inge. Igualmente a todos nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en la acción educativa del día de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua. Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos
cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.